formado en medicina del dolor y endocannabinología. La clase del día de hoy abordará la responsabilidad de los profesionales de la salud frente al uso médico del cannabis. Dirijo el Centro Médico de Investigación y Docencia en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, DOINCANA. Y dando inicio a esta charla, como profesionales de la salud tenemos desde nuestro juramento hipocrático principios muy marcados y claros. La no maleficencia es uno de ellos. Si lo unimos en la utilización del cannabis, de sus derivados, cuando llegan los pacientes a nuestro consultorio, lo primero que tenemos que hacer es tener en claro cuál es la intención, cuál es la manera que nosotros podemos, desde la reducción del daño, desde la mitigación del riesgo, ayudar a esa familia, ayudar a esos pacientes en fundamentalmente situaciones refractarias de salud en las cuales las primeras líneas de tratamiento vienen siendo ineficaces. Entonces ahí es fundamental encontrar nuestro rol, asumirlo y luego generar también la evidencia de todo lo que vayamos haciendo, de todo lo que suceda en torno a esa situación. Como vimos anteriormente, la necesidad urgente de tener datos sobre las dosis, las variedades de cannabis que se pueden utilizar, los distintos perfiles químicos que esta planta nos ofrece y a su vez la herramienta multiacción. Entonces, unir la utilización a los efectos terapéuticos, a los efectos adversos, que por supuesto también tenemos que ir registrando para poder definir marcos de seguridad, márgenes de uso. Todo eso también es responsabilidad de los profesionales de la salud que elegimos asistir con derivados del cannabis en un momento en el cual se necesita de continuar con esa evidencia que se fue dejando muchas veces de manera informal, debido a las prohibiciones y a las distintas persecuciones. Como profesionales médicos, me he muchas veces encontrado con colegas en los cuales el temor a dejarlo registrado en una historia clínica es, la verdad, muy triste, porque nosotros tenemos esa obligación, en cierta forma, de contar como médicos, como profesionales, como científicos, como investigadores, qué es lo que sucede con la persona que tenemos enfrente. Entonces, el registro de todo eso es generar evidencia para luego poder informarla, publicarla, compartirla y hacer educación y docencia desde esa evidencia. No nos sirve nada más tener un registro en el año 2700 a.C., en el 1500, en el 1834. Eso tiene que ser continuo y lo tenemos que continuar todos y todas nosotros y nosotras. Si vamos al acto médico clásico, nos vamos a encontrar desde, como dijimos, la no maleficencia, la reducción de daños. Es necesario la típica historia clínica y anamnesis, encontrando objetivos terapéuticos, buscando si existen algún tipo de contraindicación o necesidad de utilización con muchísimo recaudo. No es lo mismo utilizarlo en un paciente con patologías cardiovasculares que sin patologías cardiovasculares, con medicación concomitante de psicofármacos o antihipertensivos o anticonvulsivos que si no estuviesen utilizando nada de eso. Lo mismo si son pacientes que ya vienen utilizando analgésicos fuertes, opiáceos. Bueno, hay que encontrar desde nuestra asistencia, desde nuestro entrenamiento
profesional un típico acto médico, que estemos o que querramos utilizar cannabis como herramienta en el abordaje de esa situación, de ese enfermo, de esa familia, no quiere decir que tengamos que dejar de ser médicos y médicas para hacerlo. Entonces, acá hay algo que no debemos nunca dejar de lado, que es nuestra formación clínica, y de esa manera lo más probable es que no cometamos ningún error, o si los cometemos no va a ser por habernos olvidado de algo que sabemos hacer, ¿sí? Entonces, el cannabis es una herramienta, los derivados de esta planta nos van a permitir mejorar la calidad de vida y acompañar en distintas situaciones refractarias, como dije antes, en su gran mayoría, a las primeras líneas de acción que se fueron empleando en esas enfermedades. Entonces, son personas que vienen con mucho sufrimiento, que vienen con distintas creencias, mitos, estigmas. Eso es, hay que tomarse el tiempo para hablarlo, hay que tomarse el tiempo para informar, para educar en torno a qué es lo que se va a hacer, y fundamentalmente es tener una sensatez y objetivos muy claros, medibles en lo posible, como para tener y entrenar al paciente en que vamos a utilizar un remedio más. No son gotitas milagrosas, no es algo que viene esto acá, hay farmacología, bioquímica pura, biología pura. Entonces, esa es información que, de acuerdo, por supuesto, al interlocutor y a quien tengamos enfrente, podremos ser más técnicos o menos técnicos para dar esa información, pero debemos hacerlo. Y eso surge de la misma manera que muchas veces tenemos que hacerlo con los pacientes y sus familias en el consultorio, debemos hacerlo en otros escenarios, muchas veces frente a la justicia, acompañando a una familia que necesita o está litigando contra su obra social, el Estado, para acceder a las terapias, o alguna familia que está siendo juzgada o penalizada por intentar autocultivar, que también está penado por la ley. Entonces, como médicos y médicas, tenemos una responsabilidad en ese sentido muy importante, y tenemos que tener en claro si estamos dispuestos a cumplir con cada uno de esas premisas como profesionales que somos. Si buscamos alguna indicación general o la manera en que podamos, cuándo utilizo el cannabis, cuándo tal paciente está para ser abordado con cannabinoides, está ese concepto general. Muchas veces en el consultorio viene, no, yo fui a tal médico y me dijeron que todavía para el cannabis no estoy, como si el todavía para el cannabis no estoy es todavía no me estoy muriendo. Entonces, no hay que mirarlo desde ese punto, no es que el cannabis es solamente para un paciente, una persona que está agonizando en un último estadio final de la vida. Por supuesto que no, estamos hablando de patologías de dolor crónico, donde muchas veces los usuarios y usuarias de estas terapias son personas en actividad, personas con muchísimos años por delante de vida, con buena calidad de vida, si pudiésemos controlar el dolor. Entonces, esta terapia complementaria sería de buena elección en aquellos pacientes que, habiendo utilizado las primeras líneas de tratamiento que estén indicadas en su patología, continúen refractarios y sin alivio, siempre que haya evidencia de posible mejoría con el uso de los cannabinoides en su condición y no existan, por supuesto, contraindicaciones. Las primeras líneas de elección como tratamiento, siendo médicos y médicas, debemos fomentarlas en nuestros pacientes cuando vienen al consultorio. Si viene un paciente diciendo, son ejemplos, o sea, del consultorio real. Viene un paciente, doctor, me acaban de diagnosticar diabetes.
leí, me llegó por Facebook, vi que sirve para el azúcar, el cannabis, entonces no, me dijeron que tenía que usar insulina, pero no, la insulina no la quiero, quiero cannabis. Bueno, por supuesto, nosotros no nos podemos sumar a eso, ni ir en esa dirección fomentando, qué bien, sí, esta terapia tiene razón, hay muchos trabajos que así sea cierto, porque después en la práctica lo vemos probablemente en muchísimas situaciones que intentando controlar cualquier otro síntoma, en los pacientes diabéticos empezamos a mejorar las glucemias, la hemoglobina glicosilada, bueno, los distintos parámetros que se utilizan metabólicos en esa enfermedad. Pero no es nuestra primera línea de acción. La primera línea de acción, si el paciente necesita y tiene indicación de insulina, es la insulina. Después, si en lo crónico de su diabetes y en el uso complementario para tratar el dolor de su artrosis, termina utilizando menos unidades diarias de insulina, menos correcciones, teniendo un mejor metabolismo, bueno, ese es otro tema. Pero no es que, sí, vamos a ir con la primera línea de acción con el cannabis. Los roles, así como profesionales, tenemos muy marcado qué es lo que tenemos que hacer. También, por supuesto, está el Estado, en donde cada uno de nuestros países tiene la obligación de regular en forma amplia e integral, fundamentalmente para garantizar el acceso seguro y equitativo, y que cuando nosotros como profesionales tengamos que utilizar estos derivados, utilizar estas sustancias en pos del bienestar de las personas, no nos encontremos con la limitación del acceso y en que cualquier movimiento de nuestra práctica puede devenir en un allanamiento en los consultorios, o en un problema legal para los profesionales o para los pacientes. Eso nosotros y nosotras podemos empujar desde nuestro lugar, como profesionales, como científicos, pero las leyes necesitan de voluntad política y de intenciones claras de parte de nuestros gobernantes. Así como también los investigadores nacionales necesitan apoyo y subvenciones para poder llevar adelante lo que se está llevando adelante muchas veces a fuerza de la voluntad personal y de la intención de los distintos involucrados, pero no con mucho apoyo ni tampoco subvención de parte de los organismos que tendrían que hacerlo. La ciencia está jugando un rol fundamental, así como también lo han hecho los grupos de usuarias y usuarias, familias que impulsaron, que visibilizaron desde la comunidad, desde la sociedad, qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que se necesita, cómo se está criminalizando, cómo es necesario en forma urgente resignificar desde distintos puntos de la ley. Yo vivo en Argentina, hablo desde, por supuesto, este país, desde lo que nos pasa a nivel local, pero tengo comunicación con profesionales de toda la región y excepto contadas excepciones, esto es la regla en todas nuestras poblaciones y en todas nuestras naciones. Cuando llegamos a la responsabilidad de, por un lado, no hacer mal, pero por otro lado, tratar de hacer el bien, nos encontramos que la planta de cannabis y sus derivados ya ha demostrado, con evidencia concluyente en algunos casos, evidencia moderada en otros, y limitada pero en crecimiento en muchísimas otras patologías, pero podemos leer y tener el documento sólido en revisión de miles y miles de artículos, como en el uso del dolor crónico, las náuseas, las convulsiones, el descenso de la presión intraocular, los trastornos del sueño asociados con síndrome de apnea obstructiva,
la esquizofrenia, el estrés postraumático, trastornos de ansiedad, síndrome de Tourette, Parkinson, deterioros cognitivos vasculares, así como traumatismos encefalocranianos con lesiones cerebrales, y para estimular el apetito en situaciones de caquexia por quimioterapia o VIH. Es un amplio escenario en el cual muchísimas situaciones pueden ser beneficiadas, y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la historia clínica que hacemos con los pacientes en el consultorio, poder primero ver si nos podemos situar en alguno de estas evidencias o de estos registros, como a partir de ahí hacer nuestra propia experiencia, llevar la situación terapéuticamente con ese enfermo, con ese paciente, y ver qué resultado tenemos. En la generación de evidencia, a nivel personal, desde nuestro centro de investigación Doincana, en acompañamiento con la Universidad de La Plata, el CONICET y el equipo del doctor Darío Andrinolo y la doctora Sedán, en un proyecto de extensión universitaria, Cannabis y Salud, junto a una asociación de cultivo y estandarización de genéticas Jardín del Unicornio, hemos observado la utilización de un perfil muy caracterizado de cannabis en una población de distintas edades y en distintas patologías, encontrando una eficacia muy interesante, con muy buen margen de seguridad y con ausencia total de efectos adversos graves y muy buena adherencia de parte de adultos mayores y longevos fundamentalmente. Esto fue presentado en la conferencia de Berlín en el año 2019. Y si continuamos con el resto de las responsabilidades que planteábamos al inicio, ya habiendo atravesado la parte asistencial con el paciente, con la familia, llegamos al momento en donde tenemos que salir de nuestro consultorio y comenzar a educar en nuestro contexto, en terreno conocido, en terreno amigable, como por ejemplo los congresos médicos en torno a la medicina cannabinoide que se han realizado en la Ciudad de México el año pasado, los encuentros que hacemos desde Canamérica, que es una red de profesionales americanos. Ya llevamos una reunión en Lima en el año 2019, nuestro segundo encuentro fue en Santiago de Chile a principios de este año. Los proyectos de extensión universitaria, como por ejemplo la Universidad de La Plata, Cannabis y Salud es una cátedra libre también en esa universidad, abierta a la comunidad y a los profesionales para que puedan incorporarse a una educación en esta temática. He participado como profesor adjunto en el primer curso virtual de actualización en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con lo que eso implica. La Universidad de Buenos Aires es una universidad de nuestro país que tiene una importancia muy grande desde lo académico, y que ellos ya hayan incorporado en sus cátedras de pregrado el tema del cannabis medicinal, la verdad es que nos abre una ventana de educación formal y educación académica que es importantísima. He sido egresado del primer curso de posgrado para profesionales médicos en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Marcelo Morante, su director médico. Y también
todo tipo de escenarios, conferencias y situaciones en donde podamos comunicar qué es lo que hacemos, de qué manera lo hacemos y cómo esto no deja de ser una actividad médica y una herramienta terapéutica que los profesionales podemos utilizar, valga la redundancia, en pos del paciente, sin dejar de lado lo estrictamente científico, de investigación, como estamos la mayoría de nosotros y nosotras acostumbrados. Luego es invadir, en el buen sentido de la palabra, las sociedades médicas aledañas, la Sociedad Médica del Dolor, la Sociedad Médica de Reumatología, la Sociedad Médica de Neurología, la Sociedad Médica de Oncología. Entonces, la misión es nuestra y se necesita de mucha intención y ganas, fundamentalmente. Como les dije hace un ratito, en el año 2019, en la ciudad de Lima, Perú, se convocó al primer encuentro americano de profesionales que estén relacionados con la actividad terapéutica con cannabis, con el uso del cannabis terapéutico. Se han convocado distintas sociedades de endocannabinología de nuestro continente, la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, Cannabis Medicinal Argentina, Latinoamérica Reforma, DOINCANA, Sociedad Médica del Cannabis Perú, Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, México Unido contra la Delincuencia, Anantamed de Tucumán, Argentina. Bueno, espero no olvidarme de... Por supuesto, me estoy olvidando de muchísimos, fíjense, a más de 100 profesionales hemos firmado una declaración, la Declaración de Lima, que dentro de sus premisas, basándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los principios de no maleficencia, en el Código Internacional de Ética, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la Declaración sobre la Ciencia y la Utilización del Conocimiento Científico, la Convención Americana sobre Derechos Humanos San José de Costa Rica, así como también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Exigimos en esa declaración a nuestros gobernantes y a las organizaciones internacionales que aplican sobre esta materia una nueva regulación y una nueva interpretación sobre las restricciones que hay en torno al acceso a la cannabis y sus derivados. La situación actual surge, como hablamos anteriormente, en la mayoría de los casos por una ley insuficiente, una ley de cannabis medicinal insuficiente, con una carencia de regulaciones en la gran mayoría de los países integrales en torno al acceso y equitativas, por supuesto, en donde cuando esto se cruza con el prohibicionismo, con la criminalización, los estigmas, a la falta de información, tanto por parte de los y las que terminan siendo usuarios y usuarias de cannabis terapéutico, como por parte de los profesionales que no tenemos entrenamiento ni educación médica en este tema, en sistema endocannabinoide, en endocannabinología, en la aplicación terapéutica de cannabis. Esto lleva a que no solamente como médico uno diga, no, yo de eso no sé, como si a mí me vinieran a preguntar de neurocirugía, así algo muy técnico, y que yo no, mira, la verdad que prefiero de eso no opinar, hagamos una interconsulta con un especialista. Bueno, acá ni siquiera a veces se tiene ese acto, directamente se cierran las puertas de los consultorios, o se dice de eso no se habla, no se busca ni siquiera encontrar el contacto o el dato de algún profesional que sí esté en tema, que por suerte somos cada vez más. Entonces, es una rueda muy complicada, hay mala fe y oportunismo muchas veces en el acceso irregular a este tipo de preparados, la desesperación de las personas los ponen en situaciones de
de extrema vulnerabilidad y en donde hacen lo que sea. Yo he tenido experiencia con personas que han adquirido productos desde las redes de internet y se han intoxicado, la han pasado mal o han sido defraudados en la necesidad y en la urgencia que tenían, ¿no? Por supuesto, eso es un problema de salud pública en sí mismo. La falta de acceso seguro y equitativo es una de nuestras misiones y es uno de los objetivos que tenemos a nivel regional. Esto se neutraliza fundamentalmente con comunicación. Las normas y la regulación surgen de esa comunicación. Si nosotros y nosotras nos quedamos callados, los que hacen las leyes, los asesores de esos camaristas, de ese cabildo, de esa cámara que tiene que decidir sobre nuestras potestades, nuestros derechos, nuestras restricciones, no se van a enterar. Entonces, tenemos que dejar evidencia de lo que hacemos, tenemos que hacer acompañamiento desde lo profesional en las historias clínicas, en nuestros hospitales, en nuestros consultorios, crear unidades de investigación, fomentar esas investigaciones y de esa manera encontrar un nuevo paradigma médico-social y también industrial, porque la planta de cannabis es cultivable tanto por la industria, así como por las cooperativas y las personas, y cada uno y cada una puede encontrar su necesidad de la mano de distintas opciones. Entonces, eso también no hay que ser muy restrictivo en la manera, en el cómo. Esto tiene que ser integral y tiene que ser seguro fundamentalmente, y la seguridad surge de las buenas normas, de las buenas prácticas y de una regulación integral y sensata. La coyuntura histórica de los profesionales de la salud en la cual nos encontramos nos obliga a comprometernos en continuar el gran trabajo que se viene realizando en los últimos 60 años en torno a la síntesis y al aislamiento del THC y del CBD, a la identificación del sistema endocannabinoide y a su potencial uso terapéutico. En el segundo encuentro de Canamérica, en enero de este año 2020, en Santiago de Chile, contamos con la participación del profesor Lumir Janus, quien aisló la anandamida junto al equipo del doctor Rafael Meyulam. Él en su exposición nos habló sobre cómo al 3 de enero, en la fecha en la que él nos brindó esa clase magistral, habían identificados 1.429 compuestos en la planta de cannabis, entre cannabinoides, terpenos, polifenoles, flavonoides, entre otros. Antes de preparar esta diapositiva, le solicité, por supuesto, la autorización para contar con su foto, con este slide, con este mensaje, y me contestó enseguida. La verdad que es un ejemplo de vocación al servicio de la investigación. Por supuesto, doctor, cuente con mi autorización. Únicamente si corrige el dato, ya son 1.496 los compuestos al 11 de agosto aislados en la planta de cannabis. La investigación no deja de avanzar y esto aún no tiene fin. De esa forma, encontramos como en algunos meses avanzamos en la identificación de cerca de 80 compuestos más que esta planta tiene para brindarnos y que seguramente tendrán una aplicación y un fin terapéutico. Muchas gracias y a disposición para cualquier consulta.